Señor, queremos pedirte que estés en medio nuestro. Queremos no presumir tu presencia, sino orar para que te manifiestes. Te necesitamos, te anhelamos, deseamos conocerte más y deseamos que utilices este tiempo para ese objetivo. Danos la gracia para tener un corazón preparado y a mí personalmente para poder explicar verdades lleno de ti. En tu nombre, Señor. Muy bien, breve repaso. Estamos hablando acerca de la hermenéutica. Yo la semana pasada les di una definición donde les dije que la hermenéutica es la ciencia y el arte por medio del cual se determina el significado de un texto bíblico, ¿sí? Y hablamos de que es una ciencia porque involucra una serie de métodos, como una receta, ¿sí? En este caso es una receta de 3 pasos. Un primer paso que se llama observación, un segundo paso interpretación y un tercer paso aplicación. Y obviamente es un arte porque no es lo mismo un cocinero experimentado o alguien que es un artista haciendo tartas que una persona como yo que no tiene idea qué hacer en la cocina, ¿sí? Puedo seguir la receta, por ahí me sale algo decente, pero no necesariamente me va a salir algo majestuoso, ¿sí? Entonces, en el proceso de entender y comprender la Biblia pasa algo similar. Es decir, hay ciertas reglas que si yo sigo, seguramente me va a salir algo, una interpretación, lo más, una interpretación bastante cercana al texto. Pero eso no garantiza que va a ser una interpretación perfecta, ¿sí? Requiere práctica, requiere tiempo, requiere un arte, requiere años, etcétera, ¿sí? Y varias cosas que vamos a ir hablando ahora. Muy bien. La semana pasada vimos un poquitito cómo se usaba el libro hermeneo en la Biblia y luego terminamos hablando acerca de por qué necesitamos la hermenéutica y hablamos de una doble autoría, ¿sí? Dijimos que la Biblia es un libro escrito por seres humanos y por eso tiene reglas de gramática, tiene formas literarias, un marco histórico-cultural, pero también dijimos que la Biblia era un libro inspirado por un ser divino, el Espíritu Santo, y hablamos de distintos conceptos claves, ¿sí? Uno de ellos es la revelación, general y especial. Otro era la inspiración. eh, Otro era la inerrancia, que lo vimos muy por arriba. Y hoy quisiera que hablemos acerca de la iluminación, muy rapidito. Yo les voy a dar ahí una definición cortita. La iluminación es el término que se utiliza para afirmar que el Espíritu Santo ayuda al creyente a entender y aplicar las verdades espirituales enseñadas en la Biblia. Si ustedes quieren un pasaje, pueden anotar ahí, no lo vamos a ver, tenemos que cubrir bastante material hoy. Entonces no voy a ver en detalle los pasajes, ustedes los pueden mirar luego. 1 Corintios 2:12 y un pasaje que me encanta que es Efesios 1:17, 18, donde Pablo dice, pido a Dios, pido, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordia, os dé espíritu de sabiduría y revelación, para que los ojos de vuestro corazón sean, ahí tienen la palabra, iluminados. Está hablando para creyentes y está pidiendo que el Espíritu Santo le permita entender a los creyentes las verdades que ya conocen, les permita apreciar las verdades que Dios mismo ha manifestado, ¿sí? A mí me gusta esto, lo tienen ahí en su hojita, pero por las dudas lo pongo. Vamos a hacer un ejercicio divertido. Lo que tienen que hacer ahora es, por más o menos 20 segundos, mirar estos 4 puntitos fijos, sin parpadear, ¿sí? Hacelo, si querés, si tenés en tu hojita, hacelo en tu hojita, y luego tenés que cerrar los ojos, mirarlo escuchame y andá mirándolo, sin parpadear, o tratar de mirarlo fijo sin mirar a otro lado. Directo, directo, directo a los 3 puntitos, directo a los 3 puntitos, directo a los 3 puntitos. Y cuando yo te diga, todavía no, vas a mirar hacia la pared o hacia la pizarra blanca y vas a abrir y cerrar los ojos. Me vas a decir qué ves, ¿sí? No dejes de hacerlo por un momento. Cuando ustedes empiezan a mirar esto, lo que se ve es una mancha media rara, ¿sí? Ahora hagan lo que les dije. Miren un punto blanco, la pizarra o la pared, y abran y cierren los ojos. ¿Qué ven? A Jesús, ¿no? Ah, mira. El que no lo ve tiene un problema que no tiene. Es un juego. Si no lo ves, puedes seguir practicándolo hasta que lo veas. Pero
Obviamente es una ilusión óptica. Pero el trabajo del Espíritu Santo, el concepto de iluminación, lo que intenta hacer es que yo pueda ver a Jesús. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Que cuando lea las palabras de la Biblia, no simplemente yo comprenda el significado de la Biblia, sino que pueda ver detrás de las palabras al autor de la Biblia. Que pueda ver lo que no se ve a simple vista. Que pueda ver más allá de lo que se ve. Déjenme explicarles un poquito mejor este concepto. Pregunta, y no es para que respondan, es una pregunta para que piensen. ¿Puede una persona no creyente leer la Biblia y entender las verdades que la Biblia enseña? No respondan, solamente piensen. ¿Puede una persona no creyente? Porque estamos hablando de un concepto de iluminar, ¿no? Supuestamente el Espíritu Santo lo que hace es, yo leo la Biblia y me permite ver algo que antes no veía. Obviamente creemos que los únicos que tienen el Espíritu Santo son los cristianos. Entonces, merece la pena hacer la pregunta. Si es verdad que el Espíritu Santo ilumina a la persona para entender la verdad de la Biblia, la pregunta del millón es, ¿puede una persona no creyente leer la Biblia y entender las verdades que la Biblia enseña? En otras palabras, ¿puede un estudiante de literatura, un profesor de literatura española, tomar este libro y hacer un análisis sintáctico, gramatical e histórico, que es lo que yo les voy a enseñar a hacer a ustedes, y comprender lo que este libro enseña? Si puede, ¿qué significa la iluminación? Obviamente la respuesta a la pregunta es, por supuesto que puede. Por supuesto que puede entender. Es más, una persona no creyente puede leer Juan 3:16 y decir, el pasaje es muy fácil lo que está diciendo. Dios amó al mundo, que dio a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados, y que todo el que cree esto se va al cielo. A ver, no es que las personas sin el Espíritu Santo no pueden entender las verdades de la Biblia. El concepto de iluminación lo que dice es que no pueden ver lo valioso que es. No pueden ver la gloria que hay detrás de estas palabras. Sí pueden entenderlas en su cerebro, sí pueden decir, ah, sí, Dios murió por todos los pecadores, bla, 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 bla. Lo que no puede hacer es caminar de acá a acá. No pueden ver a Cristo detrás, no pueden ver el valor de lo que hay detrás de lo que Dios está diciendo cuando dice, por ejemplo, en Efesios 1, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Conecta, no es precioso, no tiene valor para ellos. Es como una persona que va caminando por acá, voy a tergiversar una parábola de Jesús. Es como una persona, yo que suelo viajar al mundo árabe, estoy en un mercadillo árabe, estoy miro en baratijas y encuentro una baratija y la observo y digo, esto es una porquería, yo no quiero esto. Y de repente viene un arqueólogo y se fija lo que es, entre paréntesis, se descubrieron los rollos de Mar Muerto. O sea, se encontraron unas vasijas, ¿saben lo que son los rollos de Mar Muerto? Los rollos del Antiguo Testamento más antiguos que existen, que se descubrieron en Qumran, ¿sí? Claro, encontraron eso y dijeron, qué poco valor tiene. Podían ver que era una vasija, podían ver que contenían manuscritos. Lo que no podían ver. ¿Por qué? Porque sus ojos no estaban iluminados, no podían apreciarlo. Ese es el concepto. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Sí, señor. Eh, Está diciendo que el no creyente no tiene elementos para llegar a la gloria de Dios, porque como mucho ve lo que tiene que hacer. Ajá. Pero el Espíritu Santo no trabajará también con los no creyentes para que haya situaciones en las que si la intervención del ser humano, por ejemplo, suceda una comunicación espiritual de Dios a esa persona. Sí, definitivamente. Sí, que Trabaja todo. Que puede ir más allá de lo que no está cerrado.
trabajan todos. Lo que estoy queriendo enfatizar es que nadie, por eso hice esta pregunta, nadie, ni ellos ni nosotros. Por eso Pablo ora que los ojos que sean iluminados, esta es mi oración, que los ojos de tu corazón sean iluminados. Está hablando de esto por creyente, mucho más una persona no creyente, todos estamos en el mismo bote. ¿Sí? Muy bien. Algunas actitudes indispensables para leer la Biblia. La primera y la más obvia, que está totalmente conectada con esto, es justamente lo que acabo de decir. Si esto es una realidad, cada vez que yo estudio la Biblia, lo que tengo que tener es una actitud de dependencia del Espíritu Santo. Necesito que Él ilumine el corazón. Una segunda cosa que necesito tener es un deseo por obedecer. ¿Qué quiero decir con esto? Supuestamente uno va a la Biblia con el objetivo de recibir de Dios. Hay un pasaje, lo hablamos esto en el grupo pequeño el viernes pasado. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y mi Padre le amará. Yo le amaré, manifestaré. A ver, vamos a leer el pasaje o pensar en el pasaje de atrás para adelante. ¿Qué está diciendo Dios? Jesús está diciendo esto: yo me voy a manifestar a usted, me voy a dar a conocer, me voy a mostrar, voy a iluminar, voy a permitir que me veas, me manifestaré a Él. ¿A quién? Voy a manifestarme a la persona. Es decir, a mí me gusta pensarlo de esta forma. Es como si yo me acerco a Dios a buscar, a leer la Biblia todos los días, y estoy así, miren un segundito para adelante. Miren si yo estoy así. Y le digo al Señor: Señor, háblame. Por favor, Señor, háblame. Tengo a conciencia, estoy tapándome los oídos. ¿Qué estoy diciendo? Con la boca estoy diciendo algo, con mis acciones estoy diciendo otra cosa. Es decir, si hay algo que el Señor ya me ha mostrado, me ha dado luz respecto a cualquier mandamiento, que yo tengo que cambiar, no estoy dispuesto a cambiarlo, me resisto, digo, yo eso no voy a cambiar, tengo una actitud de rebelión. No puedo venir a la Biblia y pretender que tiene mis mandamientos y los guarda, hay un prerequisito. El prerequisito para que Dios se manifieste a nosotros es: si hay algo que Dios ya me ha mostrado, yo necesito arrepentirme y girar en U, y pretendo que Él siga hablándome, necesito dejar de taparme los oídos y decirle: Señor, lamento, te entrego esto, aquí lo tienes. Si no, puedo leer la Biblia el resto de mi vida. Que, sí, entiendo los conceptos, pero ¿cuál es el problema? Leo, o no les pasa esto, leo y no saco nada. Entiendo lo que dice, leo y no saco nada. Leo y no me impacta. Leo y no me toca. Y uno se pregunta: ¿por qué? No, no siempre, pero a veces puede ser por eso. Puede ser que hay algo que Dios ya me ha mostrado, que yo me resisto. Y digo, no, no que estoy luchando contra eso, diciendo eso, estoy luchando. Todos luchamos con algo. Pero algo puntual que yo sé que el Señor me está diciendo: quiero que entregues esto. Muy bien, otra actitud indispensable: orar antes de estudiar. Pueden poner ahí Salmos 119 y 18. Abre mis ojos, miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, miraré las maravillas de tu ley. Noten que el pasaje no dice: abre mis ojos y podré ver tu ley. El pasaje dice: cuando tú abras mis ojos, yo voy a poder ver la gloria. Yo lo voy a poder ver maravilloso. No es que yo lo voy a poder entender, es que yo voy a poder apreciar el valor que tiene. Esa es la oración que está haciendo. ¿Sí? Charles Spurgeon decía: me encanta esto, usad la oración como un taladro. Fuentes de agua viva saltarán de las entrañas de la palabra. Me encanta cómo lo expresa. Bueno, una más, o un par más. Mantener un espíritu humilde. Una de las cosas que les he dicho a los estudiantes de la facultad, y una de las cosas que le digo a cualquier persona que estudia hermenéutica, es que es un arma de doble filo.
porque en las próximas semanas ustedes van a estar teniendo herramientas para poder empezar a hacer un juicio crítico respecto a lo que cualquier persona enseña. Van a poder empezar a diferenciar, esto que está diciendo no es correcto, y esto está mal y esto no está mal, porque van a empezar a tener muchas más herramientas que tienen ahora para juzgar lo que dice alguien. Eso es un arma de doble filo. Está muy bueno porque te va a ayudar a ti mismo a poder diferenciar cuando están enseñando algo que no va, pero a la vez es un arma que puede transformarse. Quiero alentar primero que nada a mantener un espíritu humilde. Se van a dar, yo sé que no me creen, todas las personas con las que he cursado hermenéutica les pasa lo mismo. Al final de la clase, especialmente si no son de la iglesia, son de una iglesia que tiene una enseñanza muy sana. Porque de repente las personas que toman hermenéutica tienen un pastor que no está muy calificado o estudiado, lo que sea, se sienta en la Biblia, el pastor empieza a enseñar, dice cosas que no van y empiezan por dentro. Y la idea es, no estoy diciendo que no tengas un espíritu crítico, pero sí que va a haber un desafío a tener compasión y misericordia. ¿Sí? Muy bien, dos más, rapidito. A la hora de estudiar necesito recordar que demanda esfuerzo. Si yo quiero sacar un buen resultado de mi estudio, esto no sale en 5 minutos. Hechos 17:11. Si alguien puede buscarlo, si alguien más puede buscar Proverbios 13:4. Hechos 17:11 y Proverbios 13:4. El primero que lo tiene, dice y lo leemos. Hechos 17:11. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. El texto está hablando de que esta gente tomó lo que Pablo les dijo y empezó a estudiar. Y no tenés pasajes cada día. Es un proceso de constantemente estar escudriñando y escudriñando y escudriñando. Lleva esfuerzo. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. Aplica al estudio de la Biblia. La última de estos puntos a tener en cuenta es importante, y esto va a sonar medio extraño, especialmente en un contexto evangélico donde no estamos acostumbrados a esta clase de cosas. Es importante interpretar en comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es suficiente yo y el Espíritu Santo. Es importante entender, si yo llego, si yo estoy estudiando la Biblia, encuentro algo que nunca nadie antes ha visto, llegás a esa conclusión. ¿Estás leyendo tu Biblia? Tenés que dudar de que ha llegado a una conclusión. Hay 2000 años, más de 2000 años de historia que nos preceden. Y 2000 años en donde el Espíritu Santo estaba trabajando a lo largo de la historia de la iglesia. No soy, en Argentina decimos, no soy la última Coca-Cola del desierto. No tengo el cerebro espiritual de Einstein. La intención no es buscar algo nuevo. La intención es encontrar lo que estaba ahí y no he visto antes. No es encontrar algo nuevo. Es encontrar algo fresco, que es distinto. La misma verdad fresca, que te refresca, que decís, tengo calor y tomo esto y esto me refresca. Pero no es una verdad nueva. No es que descubro algo que antes, seguramente descubrí cosas que antes no sabía. El problema es si descubro cosas que nadie más sabía. ¿Saben cómo empiezan las sectas? Eso es el comienzo de una secta. Cuando alguien tiene una revelación o algo que nunca antes, nadie jamás ha tenido. Preocúpate, porque no es que el Espíritu Santo te está inspirando. Es que necesitas entender que la Biblia se interpreta en comunidad. Nos cuidamos los unos a los otros. Donde es necesario entender todo el consejo de Dios, le dice Pablo a Timoteo. Yo no conozco todo el consejo de Dios, ustedes no conocen todo el consejo de Dios, entonces interpretamos en comunidad. Y hoy tenemos el privilegio de contar con comentarios bíblicos, con el internet que nos ayuda, con predicaciones, etcétera. Hay muchos recursos que podamos hablar. ¿Sí? Muy bien. Sé que hoy estoy yendo rápido, pero es lo que toca. Y
quedan algunas cosas muy importantes que quisiera. Preguntas, comentarios, quejas. ¿Sí? Muy bien. 4. ¿Cuál es el objetivo de la hermenéutica? ¿Puede mirar Santiago 1:25? Perdón, 1:22 al 25. ¿Por qué estudiamos lo que estudiamos? 22 al 25. Hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esto es el objetivo de la hermenéutica. ¿Ves? Ese es el objetivo. Que te vea. El objetivo es la transformación de mi persona. Que yo vea mis arrugas. Que yo vea mis defectos. Que yo vea lo que hay que modificar de mi persona y lo arregle, como lo que todos hicimos hoy a la mañana. Vamos al baño, nos miramos en el espejo, miramos los desastres que hizo la noche e intentamos acomodar lo mejor que podemos y maquillar las cosas que sabemos que están mal. ¿Por qué? Porque nos vimos, fuimos capaces de vernos cara a cara. ¿Sí? El objetivo de la hermenéutica no es ser pecadores más inteligentes. El objetivo de la hermenéutica es transformarme, es cambiarme, es mostrarme quién soy y a la vez el objetivo de la hermenéutica es este, miren, sé que no puedo hacer esto, es ser un espejo para mostrarme cómo es Dios. ¿Ya? Hay dos cosas que estoy buscando cada vez que leo la Biblia y la entiendo bien. Por un lado, estoy entendiendo quién soy yo. Por otro lado, estoy entendiendo quién es Dios. Ambas cosas. Ese es el objetivo. Es que cambie, la transformación, en no quedar igual, que es lo que dice Santiago. Ese es el objetivo por el cual hago esto. Y por supuesto, hay un objetivo secundario que es la comunicación bíblica. ¿No? Estudio la palabra, ¿con qué objetivo? A veces, escuela de maestra de escuela dominical, tengo que predicar, tengo que liderar un grupo pequeño, etc. El objetivo es comunicar esta verdad a otros. Muy bien, hemos hablado de la hermenéutica y me quedan 35 minutos, a ver si puedo hacerlo, para hablarlo de dos conceptos muy importantes que los va a ayudar horrores. Dos conceptos muy importantes. Uno es la exégesis y el otro es la eisegesis. ¿Sí? Vamos a ver la diferencia entre una cosa y otra y espero que esto empiece a ser el quebradero ahí, que empiece a abrir el camino. ¿Sí? Muy bien, yo quisiera darles una definición de lo que es la exégesis. Se los voy a decir de esta forma. Hacer exégesis es encontrar el significado original que el autor le quiso dar a un texto de la Biblia. Presten atención en lo que tengo subrayado. Hacer exégesis es encontrar no el significado, sino el significado original que el autor le quiso dar a un texto de la Biblia. Déjenme explicarles con un ejemplo que quiero decir. Ustedes tienen ahí dos mundos. Muy bien. Vamos a imaginarnos, quiero que piensen en algo. Quiero que piensen en Estados Unidos, en el año 1950. Está ahí eso, ¿no? Quiero que piensen en España, en el año 20, voy a poner 2020. 2019. Vale.
Vamos a decir que ustedes encuentran una carta escrita en Estados Unidos, en inglés, en otro idioma, en otro contexto, en otra cultura, en otro país, en otra región, en un lugar que no es España. Espero que nadie se ofenda con lo que voy a decir ahora. Pero vamos a decir que lo que lees en esta carta es lo siguiente. En inglés dice, this man is gay. Este hombre es gay. ¿Sí? ¿Vale? Perfecto. Ahora, esta carta tú la encontraste en el año 2019 en España, leíste esto y observaste lo que... Miriam, vamos a aplicar los 3 pasos. Observaste lo que leíste. A ver si puedo hacer la traducción. Voy a tratar de entender lo que quiere decir. This man is gay. Este hombre es gay. Ah. Interpreto en España en el siglo XIX, en 2019, y digo, lo que este hombre está diciendo es, este hombre es homosexual. ¿Sí? Vale. Quiero darte una noticia. En el año 1950, en Estados Unidos, la palabra gay no quería decir homosexual. La palabra gay quería decir alegre. El sentido original que este hombre tenía al utilizar esta expresión no es el sentido que yo le di. Y si yo tomo esa carta y digo, no, lo que este hombre está diciendo es que esta persona era homosexual. No, 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 no. Nada que ver. Lo que este hombre está diciendo es que este hombre es una persona alegre. ¿Por qué? Porque yo no le di a la carta el sentido original que el autor quería que tuviera. No, 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 Nico, no, porque acá dice la palabra gay y gay quiere decir homosexual. Da igual que diga gay. La palabra en el año en el que fue escrito tenía otro significado. Por lo tanto, tú tienes que adaptarte al significado original. Y tú tienes que cambiar el significado, aunque la palabra quiere decir algo que a ti te comunica otra cosa. ¿Se entiende? Me pasó esto en Argentina creciendo. Me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, cuando era chico, en el colegio primario, nosotros los chicos siempre decíamos, qué gata que es esa chica. Y en realidad lo que estábamos queriendo decir es que guapa que es esa chica. Gata, claro, todo el tiempo que gata, que gata, que gata. Y unos años que desapareció esa frase, ¿no? Y de repente volvió la frase, pero quería decir otra cosa. Empezaron a decir gato, empezó a querer decir una chica que era prostituta. Esto es en un periodo de tiempo donde pasaron 5 o 6 años. Yo me acuerdo que no sé si le dije a alguien, esa chica es una gata. Y me miró como semejante cosa. Es bonita, nada más. No, interpretó como que yo le estaba diciendo que esa chica era una prostituta. No entendió el sentido original que yo quise darle a la expresión. Entonces, ustedes entienden que entre este mundo y este mundo hay una distancia. Hay una distancia que hay que saldar, hay una distancia que hay que acortar. Hay una distancia que, si yo no tengo en cuenta esta distancia, le puedo hacer decir a la Biblia algo que la Biblia nunca tuvo la intención original de decir. Por eso es tan importante hacer exégesis. Exégesis quiere decir, en griego, intentaba preguntarle a los alumnos. Quiere decir de adentro hacia afuera. Es algo que está dentro y sale. Si esto es la Biblia, exégesis quiere decir que el significado debe salir desde adentro de la Biblia y no yo debo imponerle el significado a la Biblia. Es la Biblia la que me da su propio significado, no yo que le impongo el significado a la Biblia. No, pero para mí eso comunica tal cosa. Igual lo que parece.
Da igual lo que tú pienses, lo que yo piense, lo que piense el Papa o quien sea. Es lo que la Biblia misma quiere comunicar respecto a sí misma. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender un par de cosas, varias cosas. Tenemos que entender, voy a volver a hacerles el mapita. Tenemos que entender que hay una distancia de tiempo cronológica. Miren, Estados Unidos, nosotros, ¿qué hay? 50, 60 años, 70 años, del año 1950 y ahora. 70 años. No lo entendemos. Yo pasaron 5 o 6 años y no me di a entender una persona. ¿Qué distancia hay entre nosotros y el tiempo original en que fue escrita la Biblia? En algunos casos, más de 6.000 años. ¿Les parece que no va a haber diferencia? Por supuesto que va a haber diferencia. La diferencia, la distancia cronológica entre un evento, el momento en que se escribió y lo que yo estoy leyendo es tan grande que yo necesito moverme de aquí para acá, necesito posicionarme aquí para estar seguro de que yo no estoy haciéndole decir al texto algo que nunca quiso decir. Piensen en geografía. Una cosa es geografía. Piensen en Estados Unidos y Argentina. Muchos de ustedes habrán ido a Estados Unidos. ¿Cuántos de ustedes fueron a Israel? ¿Cómo es Israel? Nunca he estado. No sé la distancia es muy grande. ¿Sí? Histórica. ¿Cuánto sabes de la historia que rodeaba y bordeaba a todo el pueblo de Israel? ¿O la historia? ¿Es diferente la historia? ¿Qué era un esclavo? Texto del siglo I. Ah, cuando ustedes y yo pensamos en esclavo, ¿saben qué pensamos? ¿Quién pensamos? Sin ser racista. En una persona de color. En el siglo I, en la esclavitud, no había ni una sola persona. Eran personas de la misma raza, del mismo grupo social y de la misma raza y del mismo pueblo. Y muchas personas a propósito se venían como esclavos porque les convenía. Porque recibían un mucho mejor trato que si no eran se quedaban como libres. Opa, pero yo pensé que los esclavos eran los que les... Mira, tenés que conocer la historia. ¿Sí? Lo mismo, cultura. Una cultura diferente. Acá nos damos 2 besos. En Argentina nos damos un beso. En Estados Unidos no se dan besos. Bueno, daos un ósculo santo, dice la palabra. Sí, un beso, porque eso es la forma de expresar afecto a otra persona. Ahora, ¿eso quiere decir que yo tengo que ir repartiendo besos a todo el mundo? No necesariamente. ¿Qué quiere decir el pasaje cuando dice saludados con un ósculo santo? ¿No? Lingüística. ¿Qué más le puse? Literaria, gramatical, histórica, etc. Hay una distancia que yo tengo que se llama distancia contextual, que lo que yo tengo que hacer es cruzar esa distancia por un puente. Y el puente son las herramientas que tú tienes para cruzar de aquí a aquí y que te permiten no interpretar las cosas con tus lentes. Ah, veo todo azul porque tengo lentes azules. No, tienes que sacarte tus lentes y navegar aquí para poder entender qué quiso decir aquí y después volver acá. ¿Sí? Miren, ejemplos contemporáneos. Paso para que se rían un poquito. Algunos saben de quién estoy hablando. Pero hay una persona, un pastor amigo en Lanzarote, que es argentino, vino a España hace muchos años, ni bien llegó, estaba trabajando en una construcción o algo así. Y siempre nos cuenta en chiste, pero fue en serio, pasó en serio, que estaba trabajando con otra persona en la construcción, estaba un hombre que estaba muy lejos, y él estaba tirando una soga, así, tirando la soga, tirando la soga. Entonces este hombre le estaba dando las direcciones de cuándo tenían que hacerlo. Y el hombre de la otra punta grita, ¡vale! Y mi amigo, que era argentino, escuchaba, ¡dale! ¡Dale! Más fuerte ya. Y otro, ¡vale, hombre! Y otro escuchaba, ¡dale, hombre! Y seguía, y seguía, y seguía. ¿Qué te he dicho? ¡Vale! Y el otro seguía tirando y tirando hasta que se avivó, ¿no? Que en realidad lo que él entendía de una forma era otra. ¿Por qué? Por un problema lingüístico. Hace un par de meses, hace varios años que vivo en España, hace un par de meses nada más, entendí el concepto de igual. Miren, igual nos vemos mañana. ¿Cómo que igual no? ¿Qué quiere decir eso?
Yo entiendo las palabras, las puedo entender, hago la conexión gramatical y todo. ¿Qué es esto? Igual nos vemos mañana. Ahora, ¿saben lo que hago en mi cerebro? Lo traduzco como tal vez. Si tú dices eso en Argentina, se te van a matar de risa. ¿No? Te van a mirar como diciendo, de hablar. ¿Quién tiene razón? Ninguno tiene razón, porque la cultura determina cómo se habla. Entonces, si yo vengo a España, lo que yo tengo que hacer es hacer el viaje hermenéutico yo para tratar de entender lo que ustedes están diciendo. Si ustedes van a Argentina, ustedes tienen que hacer el viaje hermenéutico para tratar de entender qué quiere decir un argentino. Y lo que van a encontrar es mucha incoherencia en ambas culturas. Por ejemplo, nosotros decimos vos para hablar de tú, pero después cuando tenemos que hablar de plural, decimos ustedes. Coherente, en vez de decir vos para el singular, vosotros para el plural. No. Como tal, por ejemplo, ahí les digo una incoherente vuestra. Ya nos vemos. Es total y completamente contradictorio. Ya nos vemos. Ya es ahora, pero tú me estás diciendo mañana nos vemos. O en un futuro nos vemos. Ustedes se dan cuenta que si yo no hago el proceso hermenéutico, yo interpreto, que me costó también eso, ya nos vemos. ¿Cómo ya nos vemos? Ya nos estamos viendo ahora. ¿Cómo que ya nos vemos? Ya nos veremos. O nos veremos en algún momento. ¿Por qué decir ya si en realidad lo que querés decir es mañana? ¿Sabes por qué? Porque todos, de manera inconsciente, tienen una herramienta que se llama hermenéutica acá, que interpreta no lo que está diciendo, sino lo que quiere decir. El significado original que el autor le quiso dar a un texto. No le quiso dar el significado original literal de las palabras. Es decir, vemos ahora. No, veremos en un futuro. Pero ¿y por qué habla de forma tan complicada? Todos los seres humanos nos comunicamos a través de figuras del lenguaje. Entonces, lo que yo tengo que hacer es estudiar esas figuras del lenguaje, pero no la figura del lenguaje del castellano. Tengo que estudiar la figura del lenguaje del siglo I y del siglo VII a.C. y del siglo X a.C. y del siglo XX a.C. para entender lo que el autor quiso decir en su contexto. No le hago decir algo que no quiere decir. Ah. Vale. Entonces, a esta distancia yo les dije, se llama distancia hermenéutica. Y es importante entender, como les dije recién, que la distancia contextual. La distancia de contexto, un contexto, otro contexto. Esta distancia de contexto se incrementa en proporción a las diferencias de las circunstancias. Es decir, cuanto más distintas son las circunstancias, más grande la distancia, más difícil es interpretar. Cuanto el lapso de tiempo es más grande, más necesidad de utilizar herramientas hermenéuticas. ¿Sí? Cuando la distancia entre la cultura es mucho más diferente, pues más desafiante todavía. ¿Sí? Muy bien. Más difícil es entonces entender el significado original del texto, es decir, más difícil es hacer exégesis. Por lo tanto, más desafiante es aplicar las reglas. Por eso yo les dije que es un arte. Porque que yo tenga todas las reglas, de repente digo, ¿pero acá hay que aplicar esta regla o hay que aplicar esta otra? Y es como cocinar. ¿Cuándo le pongo la sal? Yo le pongo la sal al final. Siempre, si yo cocino algo, miren lo que uso. Fideos, arroz, todo. Cualquier cosa que se calentara en el agua, pongo ahí, listo, ya está. Yo no le echo nada. ¿Hay que poner aceite? ¿Cuándo se pone aceite? ¿Antes, después, durante? No tengo idea. Yo se lo pongo al final. Igual los chicos son chiquitos y lo comen, ¿no? Y dicen, qué rico, papá. Pobrecito. Bueno. No, ustedes, los que saben cocinar se quieren morir. No, eso no se pone ahí. Es un arte. Y cuando empezás a estudiar hermenéutica, decís, no, esta no va acá. Esta en realidad tenía que haberla puesto acá. Y ahora, entiendo. Es un arte. Vendo cámara a precio de película. ¿Qué está diciendo Sendra? ¿Usan esta expresión en España? ¿A precio de película? No, se entiende nada. No entienden el chiste porque no necesitan ver la cultura. Necesitan entender la cultura. ¿Qué es precio de película? Barato. Un precio sensacional. Regalo gato porque me metieron el perro. ¿Es así o no? Tampoco. ¿Meter el perro? ¿Ven? Tengo que explicarles todo. Meter el perro es mentir. Es que te vendieron, se dice, yo iba a usar esta expresión argentina,
Gato por liebre. Ahí tenés. Ahora, Gema, ¿se puede traducir gato por liebre al inglés? ¿Cómo vas a traducir eso al inglés? Gato por liebre. Perdón, estamos hablando del hebreo. Esto es en hebreo y en griego. Y hay un montón de expresiones y frases que son intraducibles también. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de entender qué quiso decir el autor con lo que dijo. ¿Sí? Muy bien. Algunos puntos para recordar, rapidito. En primer lugar, necesito recordar que estoy influenciado por la iglesia y la denominación a la que pertenezco. El objetivo de la hermenéutica, les he dicho, o del exégesis, es dejar que el texto me diga a mí y no que yo le imponga al texto el significado. Pero la realidad es que todos venimos con influencias al texto. Y una de esas influencias es tu paseo eclesiástico. Si venís de un contexto pentecostal, vas a intentar naturalmente interpretar todo de forma pentecostal. Si venís de un contexto conservador, vas a interpretar todo de una forma conservadora. Eso te influye y lo que tenés que hacer en ambos casos es sacártelo. Tenés que quitarte eso y dejar que la Biblia te diga cosas que antes probablemente las creías y ahora tenés que dejar de creerlas. ¿Sí? No porque alguien te ha convencido, sino porque ahora tú mismo miras y dices, epa, que nunca había visto esto. ¿Sí? Obviamente estás influenciado, todos, por pastores y maestros a los que te has expuesto. En este caso yo, los estoy influenciando. Por supuesto que hay buenas influencias y malas influencias. Yo soy una mala. Estoy influenciado por la sociedad en la que vivo. ¿Cuántos cristianos hoy creen en la evolución? Y no en una creación de 6 días. Más allá de quien tenga razón, estoy examinando eso. Simplemente estoy diciendo lo siguiente. Hace 200 años, ningún cristiano creía en eso. Ahora hay una medida de influencia y eso hace que yo lea Génesis 1 de otra forma. Me influencia. ¿Sí? Por poner un ejemplo. El ministerio de la mujer. ¿Será que coincide justo que estamos en una sociedad total y completamente feminista que empuja y empuja y empuja y empuja y empuja el feminismo? Te lo meten por la nariz, por las orejas, por los ojos, por todos lados, y de repente hay pastoras, pero ¿vos querés hacer lo que dice Dios y dejar que el texto te hable? ¿O querés vos imponerle el significado al texto? Vale, depende. ¿Sí? Lo que tú quieras. Obviamente estoy influenciado por mi idioma y por mi cosmovisión. O sea, ser español, ser argentino, ya tiene unos lentes, una forma de ver el mundo que determina un montón de cosas en el proceso interpretativo. Tu idioma, por ejemplo, mi idioma. En inglés se habla al berre, al revés. La construcción gramatical en inglés la frase es al revés. En hebreo se escribe de atrás para adelante, entre comillas, ¿no? Ellos van a decir lo mismo al revés. Pero bueno, en la Biblia fue escrita en hebreo. ¿Sí? Vale. También estoy influenciado por mi experiencia personal. Si yo estoy hablando del concepto de padre, tenía un padre violador, ¿cómo eso no va a influir en la forma en la que yo concibo el concepto de padre o de Dios? ¿Sí? Sin ir más lejos, mi papá, no estoy hablando de mi papá literalmente, si mi padre me disciplinaba y era súper exigente y demandante e insufrible, nunca se podría estar bien con él. ¿Cómo voy yo a entender los pasajes sobre la disciplina de los niños? No puede estar bien. Yo he vivido una experiencia con la disciplina y tiendo a rechazar cualquier cosa que se lea como disciplina. Tengo que tener en cuenta y decir, tengo que sacarme. Tengo que hacer el esfuerzo por ser objetivo y dejar que la Biblia me hable. ¿Sí? Y otra cosa que estoy influenciado es por mis dones y mis talentos. Si tengo un corazón evangelístico, voy a ver la evangelización en todos lados. Si tengo un corazón por la enseñanza, voy a ver la enseñanza en todos lados. ¿Sí? Todo esto puede jugarme en contra a la hora de
interpretar un texto. No siempre, pero es importante entender que el objetivo es ser objetivo. El objetivo no es salirme con la mía, encontrar un versículo que diga lo que yo quiero que diga. El objetivo es ser objetivo. ¿Sí? Entonces, yo les puse ahí lo que se conoce como el círculo hermenéutico, que es una forma gráfica de explicar el proceso que debemos realizar para interpretar correctamente un texto de la Biblia. Y este proceso involucra los tres pasos que yo les dije antes. El primer paso es la observación, en donde yo me mudo de este mundo observando el texto y teniendo en cuenta todo este listado de cosas que yo les puse acá y otras muchas. En donde yo observo el primero antes de sacar cualquier conclusión para mí. Yo me mudo aquí y observo todo lo que el texto dice respecto a estas cosas. Después de hacer esto, después de hacer esto, lo que hago es interpretar. Pero recién después de hacer la observación. ¿Por qué? Porque si yo no observo bien, lo que voy a hacer es interpretar mal. Que más y más te vas a ir dando cuenta que el esfuerzo en el estudio bíblico está acá. Y que cuando le pongo toda la fuerza acá, esto sale mucho más rápido. Y la tendencia normal es intentar saltar acá todo el tiempo, rápidamente, cuando el esfuerzo tiene que estar aquí. ¿Sí? Primer paso, segundo paso. Y recién, el tercer paso, vuelvo, ven que es un círculo, sale de mi mundo, pasa por el mundo original y vuelve su círculo. En donde ahora voy a aplicar. Observación, interpretación y aplicación. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Eso es lo que van a aprender en esta clase. Vamos a enseñar distintas herramientas para poder observar bien, para poder interpretar bien y para poder aplicar bien. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo para que vean. Miren Jeremías 5:6, creo que lo tienen ahí en la hojita. Dice, por tanto, los herirá el león de la selva. El lobo del desierto los destruirá. Un leopardo acecha sus ciudades. Todo lo que salga de ellas será despedazado. Porque muchas son sus transgresiones y numerosas son sus apostasías. Pregunta, ¿vale? ¿Ustedes entienden lo que está diciendo? ¿Está hablando de un león? ¿Saben lo que es un león? ¿Sí? ¿Saben lo que es un lobo? Sí. Muy bien. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué quiere decir el autor con lo que dice? Pero si ustedes entienden que es un león y ustedes entienden que es un lobo, la pregunta es, ¿qué quiere decir el autor con lo que dice? Ah, yo sé, Nicolás. Yo sé porque yo sé que en la Biblia el león es Satanás. Mucho más que está hablando de destruir acá. Quiero decirte que en este contexto, el león y el lobo no es Satanás. El león, en este contexto, es Babilonia. Está hablando, ¿quién es Jeremías? Jeremías es un profeta, vamos a ponernos en contexto. No, para mí el león en la Biblia es Satanás. Oh, león es Jesús, en algunos casos, ¿no? No, pero como dice que va a destruir, seguro que es Satanás. Pero no tenés que, quítate lo que tenés, quítate, vamos a mudarnos aquí. Jeremías, ¿quién era? Un profeta, ¿cuándo? Hay que empezar a hacer preguntas que nos pongan en el contexto histórico de cuándo sucedieron los acontecimientos. ¿Quién era Jeremías? Un profeta, ¿cuándo? En el Antiguo Testamento. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Por qué dice las cosas que dice? Porque el pueblo estaba a punto de ser invadido. Está haciendo una profecía respecto a lo que va a suceder producto de la desobediencia del pueblo. El significado original que Jeremías quería darle a esas palabras es otro. Entonces, yo les puse ahí un cuadrito.
La hermenéutica busca determinar la exégesis de un pasaje. La hermenéutica es el método y la exégesis es el resultado. Es decir, la hermenéutica son las reglas que yo utilizo, la receta. Paso 1, paso 2, paso 3. La exégesis es la tarta terminada, el resultado, el significado original. Yo lo pude determinar. Finalmente, quisiera tomar los últimos 10 minutitos para hablarles acerca de la eisegesis. Yo les dije esto. La exégesis, y esto es la Biblia, ek en griego quiere decir de adentro hacia afuera. El significado sale de adentro hacia afuera. Eso es la exégesis. La eisegesis, ei en griego quiere decir de afuera hacia adentro. Es decir, hacer eisegesis es atribuirle a un texto de la Biblia el significado que uno quiere que tenga. No el significado original que el autor quería que tuviera, sino el significado que yo quiero que un texto tenga, o que a mí me parece. Otro ejemplo, ahí lo tienen. Bueno, déjenme mostrarles algo. Vamos a ir con Estados Unidos y España. Vamos a decir que vas a Estados Unidos, te tomas un vuelo, vas a Texas, te digo cuál es mi iglesia, te presento a la gente y te digo, mira, ve y habla con Mike, mi jefe y tal, y te presento. Y él te presenta gente y de repente personas, obviamente todo en inglés, ¿no? Seguro que estaba en inglés. Suficiente como para poder hablar. Y vos le preguntas a una